El reto de la nueva evangelización. Pregunta. Le pediría que se detuviera un poco en esta última expresión que reaparece con frecuencia en sus enseñanzas, en sus exhortaciones. La evangelización, mejor aún, la nueva evangelización. Parece ser para el Papa la tarea principal y más urgente del católico de este final del siglo XX. Respuesta. En efecto, la llamada a un gran relanzamiento de la evangelización vuelve de diversas maneras a la vida actual de la Iglesia, aunque la verdad es que nunca ha estado ausente. Ay de mí si no predicase el Evangelio. 1 Corintios 9:16. Esta expresión de Pablo de Tarso ha sido válida en todas las épocas de la historia de la Iglesia. El mismo fariseo convertido se sintió continuamente perseguido por ese ay. El mundo mediterráneo en el que vivió oyó sus palabras, la buena nueva de la salvación en Jesucristo. Y aquel mundo comenzó a reflexionar sobre el significado de tal mensaje. Fueron muchos los que siguieron al apóstol. No se debe olvidar nunca la misteriosa llamada que indujo a San Pablo a superar los confines entre Asia Menor y Europa. Confrontar Hechos de los Apóstoles 16, 9, 10. Entonces tuvo inicio la primera evangelización de Europa. El encuentro del Evangelio con el mundo helénico mostró ser fructuosísimo. Entre los oyentes que Pablo consiguió reunir en su entorno, merece particular atención los que acudieron a escucharle en el Areópago ateniense. Haría falta ahora analizar el discurso de San Pablo en el Areópago, una obra maestra en su género. Lo que el apóstol dice y el modo en que lo dice manifiesta todo su genio evangelizador. Sabemos que aquel día acabó en fracaso. Mientras Pablo habló de un Dios desconocido, los que le escuchaban le atendieron, porque advertían en sus palabras algo que correspondía a su religiosidad, pero cuando mencionó la resurrección, reaccionaron inmediatamente protestando. El apóstol comprendió entonces que costaría abrir el camino para que el misterio de la salvación en Cristo entrara en las mentes de los griegos, habituados a la mitología y a diversas formas de especulación filosófica. Sin embargo, no se rindió. Derrotado en Atenas, reanudó con santa tosudez el anuncio del Evangelio a toda criatura. Esta santa obstinación le condujo al fin a Roma, donde encontró la muerte. El Evangelio fue así llevado fuera del estrecho ámbito de Jerusalén y de Palestina, y empezó su carrera hasta los alejados confines del mundo de entonces. Lo que Pablo anunciaba a viva voz, lo confirmaba luego con sus cartas que testimoniaban el hecho que el apóstol dejaba tras de sí, por cualquier sitio donde fuera, las comunidades llenas de vitalidad en las que no cesaba de estar presente como testigo de Cristo crucificado y resucitado. La evangelización llevada a cabo por los apóstoles puso los fundamentos para la construcción del edificio espiritual de la Iglesia, convirtiéndose en germen y en cierto sentido en modelo válido para cualquier época. Sobre las huellas de los apóstoles, sus discípulos continuaron la obra evangelizadora en la segunda y en la tercera generación. Aquella fue la época heroica, la época de San Ignacio de Antioquía, de San Policarpo y de tantos otros mártires insignes.
La evangelización es solamente la enseñanza viva de la Iglesia, el primer anuncio de la fe, querigma, y la instrucción, la formación en la fe, la catequesis, sino que es también todo el vasto esfuerzo de reflexión sobre la verdad revelada, que se ha expresado desde el comienzo en la obra de los padres de Oriente y de Occidente, y que cuando hubo que confrontar esa verdad con las elucubraciones gnósticas y con las varias herejías nacientes, fue polémica. Evangelización ha sido la actividad de los diversos concilios. Probablemente en los primeros siglos, si no hubiese tenido lugar el encuentro con el mundo helénico, habría bastado con el Concilio de Jerusalén que celebraron los mismos apóstoles hacia el año 50, confrontar Hechos de los Apóstoles 15. Los sucesivos concilios ecuménicos surgieron de la necesidad de expresar la verdad de la fe revelada con un lenguaje comunicativo y convincente para los hombres que vivían en el ámbito de la civilización helénica. Todo esto forma parte de la historia de la evangelización, una historia que se ha desarrollado en el encuentro con la cultura de cada época. A los padres de la Iglesia debe reconocérseles un papel fundamental en la evangelización del mundo, además de que en la formación de las bases de la doctrina teológica y filosófica durante el primer milenio. Cristo había dicho: «Id y predicad por todo el mundo». Marcos 16:15. A medida que el mundo conocido por el hombre se engrandecía, también la Iglesia afrontaba nuevas tareas de evangelización. El primer milenio supuso el encuentro con muchos pueblos que en sus migraciones llegaban a los centros del cristianismo. En ellos acogieron la fe. Se hicieron cristianos, aunque con bastante frecuencia no estaban en condiciones de comprender del todo la formulación del misterio. Así, muchos se deslizaron hacia el arrianismo, que negaba la igualdad del Hijo con el Padre, y lucharon por la victoria de esa herejía en el mundo cristiano. No fueron solo disputas ideológicas, se trataba de una continua lucha por la afirmación del Evangelio mismo. Y constantemente a través de aquellas controversias resonaba la voz de Cristo: «Id por todo el mundo y enseñad a todos». Confrontar Mateo 28:19. Ad gentes. Es sorprendente la eficacia de estas palabras del Redentor del mundo. Uno de los más grandes acontecimientos en la historia de la evangelización fue sin duda alguna la misión de los dos hermanos provenientes de Tesalónica, los santos Cirilo y Metodio. Fueron los apóstoles de los eslavos. Llevaron el Evangelio y al mismo tiempo pusieron los fundamentos de las culturas eslavas. En cierta medida, estos pueblos les son deudores de una lengua litúrgica y literaria. Ambos trabajaron en el siglo IX entre Constantinopla y Roma, y lo hicieron en nombre de la unidad de la Iglesia de Oriente y de Occidente, a pesar de que esa unidad comenzaba entonces a deshacerse. El patrimonio de su evangelización ha permanecido en las vastas regiones de la Europa central y meridional. Y tantas naciones eslavas, aún hoy, reconocen en ellos no solamente a los maestros de la fe, sino también a los padres de la cultura.
Una nueva y gran oleada de evangelización partirá a fines del siglo XV, sobre todo de España y de Portugal. Esto es tanto más extraordinario cuanto que precisamente en aquel periodo, después del llamado Cisma de Oriente en el siglo XI, se estaba consumando la dramática escisión de Occidente. El gran esplendor medieval del papado quedaba ya atrás. La reforma protestante tomaba cuerpo de modo imparable. A pesar de eso, en el momento en que la Iglesia romana perdía pueblos al norte de los Alpes, la providencia le abría nuevas perspectivas. Con el descubrimiento de América se preparaba la obra de evangelización de todo aquel continente de norte a sur. Hace poco hemos celebrado el 5º centenario de aquella evangelización, con intención no solo de recordar un hecho del pasado, sino de preguntarnos por los compromisos actuales a la luz de la obra realizada por los heroicos misioneros, especialmente religiosos, en todo el continente americano. El afán misionero que se manifestó más allá del océano con el descubrimiento del nuevo continente no dejó de despertar además iniciativas eclesiales hacia Oriente. El siglo XVI es también el siglo de San Francisco Javier, el cual precisamente allí, en el este, en la India y en Japón, buscó la meta de sus actividades misioneras, que fue eficacísima, a pesar de encontrar fuerte resistencia por parte de las culturas que aquellos grandes pueblos habían desarrollado a lo largo de milenios. Se hacía necesario dedicarse a la obra de culturación, como proponía el padre Matteo Ricci, el apóstol de China, si se quería que el cristianismo alcanzase con profundidad el ánimo de esos pueblos. He recordado ya que Asia es cristiana solamente en un pequeño tanto por ciento. No obstante, este pequeño rebaño participa ciertamente del reino transmitido por el Padre a los apóstoles por medio de Cristo. Y es sorprendente la vitalidad de algunas iglesias asiáticas. Una vez más, es fruto de la persecución. Esto es así, en particular por Corea, Vietnam y en el último periodo también por China. La conciencia de que la iglesia entera se encuentra in status missionis, en estado de misión, se manifestó con fuerza en el siglo pasado y se manifiesta también en el presente, en primer lugar entre las antiguas iglesias de Europa occidental. Baste pensar que en el pasado, por ejemplo en Francia, de algunas diócesis partía para las misiones la mitad de los sacerdotes. La encíclica Redemptoris Missio, publicada hace poco, abarca este pasado lejano y cercano que comienza con el Areópago de Atenas, hasta nuestro tiempo en que se han multiplicado otros areópagos semejantes. La Iglesia evangeliza, la Iglesia anuncia a Cristo, que es camino, verdad y vida. Cristo, único mediador entre Dios y los hombres, y a pesar de las debilidades humanas, la Iglesia es incansable en este anuncio. La gran oleada misionera, la que tuvo lugar en el siglo pasado, se dirigió hacia todos los continentes y en particular hacia el continente africano. Hoy, en ese continente, tenemos muchas tareas que hacer con una iglesia indígena ya formada. Son ya
numerosas las generaciones de obispos de color. África se convierte en un continente de vocaciones misioneras. Y las vocaciones, gracias a Dios, no faltan. Todo lo que disminuyen en Europa, otro tanto aumentan allí, en África, en Asia. Quizá algún día se revelen verdaderas las palabras del cardenal Yessam Tiandom, que planteaba la posibilidad de evangelizar el viejo mundo con misioneros negros y de color. Y de nuevo hay que preguntarse si no será esta una prueba más de la permanente vitalidad de la Iglesia. Hablo de eso para echar así una luz distinta sobre la pregunta un poco inquietante acerca del número de cristianos, de católicos en particular. De verdad que no hay motivo para el derrotismo. Si el mundo no es católico desde el punto de vista confesional, ciertamente está penetrado muy profundamente por el Evangelio. Se puede incluso decir que en cierto modo está presente en él de modo invisible el misterio de la Iglesia, cuerpo de Cristo. La Iglesia renueva cada día contra el espíritu de este mundo una lucha que no es otra cosa que la lucha por el alma de este mundo. Si de hecho por un lado en él están presentes el Evangelio y la evangelización, por el otro hay una poderosa anti-evangelización que dispone de medios y de programas y se opone con gran fuerza al Evangelio y a la evangelización. La lucha por el alma del mundo contemporáneo es enorme, allí donde el espíritu de este mundo parece más poderoso. En este sentido, la Redemptoris Missio habla de modernos areópagos, es decir, de nuevos púlpitos. Estos areópagos son hoy el mundo de la ciencia, de la cultura, de los medios de comunicación. Son los ambientes en que se crean las élites intelectuales, los ambientes de los escritores y de los artistas. La evangelización renueva su encuentro con el hombre. Está unida al cambio generacional. Mientras pasan las generaciones que se han alejado de Cristo y de la Iglesia, que han aceptado el modelo laicista de pensar y de vivir, o a las que ese modelo les ha sido impuesto, la Iglesia mira siempre hacia el futuro. Sale, sin detenerse nunca, al encuentro de las nuevas generaciones. Y se muestra con toda claridad que las nuevas generaciones acogen con entusiasmo lo que sus padres parecían rechazar. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo es siempre joven. Significa que el Espíritu Santo obra incesantemente. Qué elocuentes son las palabras de Cristo. Mi Padre obra siempre y yo también obro. Juan 5:17. El Padre y el Hijo obran en el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Y la verdad no cesa de ser fascinante para el hombre, especialmente para los corazones jóvenes. No nos podemos detener, pues, en las meras estadísticas. Para Cristo lo importante son las obras de caridad. La Iglesia, a pesar de todas las pérdidas que sufre, no cesa de mirar con esperanza hacia el futuro. Tal esperanza es un signo de la fuerza de Cristo. Y la potencia del Espíritu siempre se mide con el metro de estas palabras apostólicas. ¡Ay de mí, si no predicase el Evangelio! Primera de Corintios 9:16. 10 años después del concilio fue convocado el sínodo de los obispos para el tema de la evangelización. Su fruto fue la exhortación apostólica
de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi. No es una encíclica, pero su valor intrínseco supera quizá al de muchas encíclicas. Esa exhortación, puede decirse, constituye la interpretación del magisterio conciliar sobre lo que es tarea esencial de la Iglesia. Ay de mí si no predicase el Evangelio. En el mundo contemporáneo se siente una especial necesidad del Evangelio ante la perspectiva ya cercana del año 2000. Se advierte tal necesidad de modo especial, quizá porque el mundo parece alejarse del Evangelio, o bien porque aún no ha llegado a ese mundo. La primera hipótesis, el alejamiento del Evangelio, mira sobre todo al viejo mundo, especialmente a Europa. La segunda posibilidad mira al continente asiático, al Extremo Oriente y a África. Si a partir de la Evangelii Nuntiandi se repite la expresión nueva evangelización, eso es solamente en el sentido de los nuevos retos que el mundo contemporáneo plantea a la misión de la Iglesia. Es sintomático que la Redemptoris Missio habla de una nueva primavera de la evangelización, y es aún más significativo el hecho de que esta encíclica haya sido acogida con gran satisfacción, incluso con entusiasmo, en tantos ambientes. Después de la Evangelii Nuntiandi, se propone como una nueva síntesis de la enseñanza sobre la evangelización del mundo contemporáneo. La encíclica precisa cuáles son los principales problemas, llama por su nombre a los obstáculos que se acumulan en el camino de la evangelización, aclara algunos conceptos de los que a veces se abusa, especialmente en el lenguaje periodístico. Finalmente señala las partes del mundo, por ejemplo los países postcomunistas, en las que la verdad del Evangelio es esperada de una manera especial. Para estos, que son países de largo pasado cristiano, se impone una especie de reevangelización. La nueva evangelización no tiene nada que ver con lo que diversas publicaciones han insinuado, hablando de restauración o lanzando la palabra proselitismo en tono de acusación o echando mano de conceptos como pluralismo y tolerancia, entendidos unilateral y tendenciosamente. Una profunda lectura de la Declaración Conciliar Dignitatus Humanae sobre la libertad religiosa ayudaría a esclarecer tales problemas y también a disipar los temores que se intenta despertar, quizá con el fin de arrancar a la Iglesia el coraje y el empuje para acometer su misión evangelizadora. Y esa misión pertenece a la esencia de la Iglesia. El Concilio Vaticano II hizo una declaración de principios afirmando que la Iglesia es por naturaleza misionera. Ad Gentes 2. Aparte de esas objeciones que se refieren a la evangelización en cuanto tal y a sus posibilidades en el mundo contemporáneo, aparecieron otras más bien concernientes a los modos y métodos de evangelización. En 1989, en Santiago de Compostela, en España, se desarrolló la Jornada Mundial de la Juventud. La respuesta de los jóvenes, sobre todo de los europeos, fue extraordinariamente calurosa. La antiquísima ruta de las peregrinaciones al santuario de Santiago Apóstol vibró nuevamente de vida. Es sabida la importancia que este santuario y en general las peregrinaciones tuvo para el cristianismo. En concreto, es conocido su papel
en la formación de la identidad cultural de Europa. Pero casi a la vez que este significativo evento, se alzaron voces que decían que el sueño de Compostela pertenecía ya de modo irrevocable al pasado y que la Europa cristiana se había convertido en un fenómeno histórico que había que relegar ya a los archivos. Mueve a reflexión un miedo semejante frente a la nueva evangelización por parte de algunos ambientes que dicen representar la opinión pública. En el contexto de la nueva evangelización, es muy elocuente el actual descubrimiento de los auténticos valores de la llamada religiosidad popular. Hasta hace algún tiempo se hablaba de ellos en un tono bastante despreciativo. Algunas de sus formas de expresión están, por el contrario, viviendo en nuestros tiempos un verdadero renacimiento. Por ejemplo, el movimiento de peregrinaciones por rutas antiguas y nuevas. Así, al testimonio inolvidable del encuentro en Santiago de Compostela 1989, se añadió luego la experiencia de Jasna Gura en Czestochowa 1991. Sobre todo, las generaciones jóvenes van encantadas en peregrinación, y esto no solo en nuestro viejo continente, sino también en los Estados Unidos, donde a pesar de no tener una tradición de peregrinaciones a santuarios, el Encuentro Mundial de Jóvenes en Denver 1993 reunió a unos cuantos cientos de miles de jóvenes confesores de Cristo. Hoy se da, pues, la clara necesidad de una nueva evangelización. Existe la necesidad de un anuncio evangélico que se haga peregrino junto al hombre, que se ponga en camino con la joven generación. Tal necesidad no es ya en sí misma un síntoma del año 2000 que se está acercando. Cada vez más a menudo los peregrinos miran hacia Tierra Santa, hacia Nazaret, Belén y Jerusalén. El pueblo de Dios de la antigua y de la nueva alianza vive en las nuevas generaciones y al finalizar este siglo XX tiene la misma conciencia de Abraham, el cual siguió la voz de Dios que lo llamaba a emprender la peregrinación de la fe. ¿Qué palabras oímos con más frecuencia en el Evangelio sino esta? Sígueme. Mateo 8:22. Esa palabra llama a los hombres de hoy, especialmente a los jóvenes, a ponerse en camino por las rutas del Evangelio en dirección a un mundo mejor.